Mientras que la guerra con Irán y sus grupos terroristas aliados sigue siendo la noticia principal en Medio Oriente, más adelante este año, el Estado judío celebrará elecciones en las que la cuestión de la reforma judicial competirá, con las consecuencias del 7 de octubre y los combates actuales como los factores más importantes que determinarán el resultado. Eso significa que los israelíes tendrán que responder una pregunta clave. ¿Es su Corte Suprema un guardián esencial de las libertades civiles y la democracia del Estado judío? ¿O es, en cambio, una institución rebelde y sin ley que ha tomado el poder sin respetar el Estado de Derecho y cuyo propósito es frustrar la democracia y la voluntad del electorado? Hoy, en Think Twice, profundizaremos en este tema con el académico Jonathan Green, autor de un importante libro nuevo, Rogue Justice: El auge de la supremacía judicial en Israel. Hola y bienvenidos a Think Twice. El año 2023 será recordado principalmente en la historia judía por las atrocidades cometidas por los árabes palestinos el 7 de octubre. Pero durante los 9 meses previos a ese día oscuro, en ese periodo, la sociedad israelí estuvo a punto de romperse debido a un debate sobre la reforma judicial. Las propuestas del gobierno encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu para limitar el poder del Poder Judicial de Israel no fueron recibidas tanto con oposición, sino con histeria, ya que un gran número de personas salieron a las calles para frustrar el esfuerzo. Esa lucha enfrentó al élite liberal del país y a las élites en los negocios, la educación, el periodismo y el derecho contra el gobierno y sus partidarios nacionalistas y religiosos. Los críticos de Netanyahu dijeron que lo que estaba en juego no era nada menos que el destino de la democracia israelí, ya que los opositores a la reforma judicial afirmaban que solo el poder sin control de la Corte Suprema impedía que aquellos elementos de la sociedad israelí que no les gustaban pasaran por encima de los judíos seculares y liberales y establecieran un Estado religioso autoritario. Esos argumentos quedaron de lado después del 7 de octubre, ya que, al menos en su mayoría, el país se unió para luchar contra Hamás, Hezbolá e Irán. Pero con nuevas elecciones acercándose este otoño, los israelíes tendrán que volver a lidiar no solo con las preguntas sobre el poder judicial, sino también con lo que estos argumentos nos dicen sobre las divisiones dentro de la sociedad y la política israelí. Y tenemos la fortuna de contar hoy con uno de los observadores más reflexivos sobre estos temas. Jonathan Green es un abogado israelí-estadounidense y miembro del Centro para la Constitución de la Universidad de Georgetown. Fue cofundador y director del Foro de Derecho y Libertad de Israel con sede en Jerusalén y ahora es asesor principal del grupo. Y es el autor del nuevo libro Rogue Justice: El auge de la supremacía judicial en Israel. Jonathan Green, bienvenido a Think Twice. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Antes de que entremos en un análisis profundo sobre los argumentos relacionados con los temas legales involucrados en la reforma judicial, quiero empezar preguntando si el gran debate sobre este tema realmente no se trata tanto de leyes, sino más bien de política y sociedad. Este argumento realmente se trata de la cultura y de los temores de los liberales seculares de que están perdiendo la guerra demográfica ante los israelíes religiosos y que, por lo tanto, deben ejercer un veto sobre la democracia a través de la única institución en el gobierno israelí que todavía dominan. ¿O esto realmente se trata de cuestiones constitucionales o en realidad se trata de esos temores? Bueno, gracias, Jonathan. Creo que la respuesta es que se trata de ambas cosas. Porque lo que vemos es que un gran segmento de la sociedad en Israel, y especialmente aquellos que se oponen a la reforma judicial o apoyan el increíble, inigualable y antidemocrático poder de la Corte Suprema de Israel, ellos fingen que esta es una conversación sobre derecho constitucional o sobre la ley misma. Y en ese sentido, tenemos que encontrarlos en ese nivel. Y tenemos que responder a los argumentos que se hacen en el campo del derecho y en el contexto de la ley. Y cuando dicen que lo que hace la Suprema Corte en Israel está bien o tiene sentido, cuando dicen que la reforma judicial es inaceptable o terrible o el fin de la democracia, entonces tenemos que responderles en ese plano argumentativo.
Al mismo tiempo, por supuesto, hay muchos que son más honestos o más abiertos y dicen, en realidad esto no tiene nada que ver con la ley, esto no tiene que ver con la democracia, el gobierno o la corte. Esto se trata simplemente de control, de que nosotros tengamos el poder y de detener los resultados del proceso democrático porque no nos gustan sus resultados. Lo último que agregaré a eso es que incluso si dejamos de lado todos los temas culturales, y enfatizo en mi libro que no hablo mucho sobre el por qué, hablo mucho sobre el qué y el cómo. Pero si dejamos de lado los temas culturales, sociales y políticos, cualquier lector occidental entendería al leer este libro lo inaceptables, insostenibles e injustificables que son estos elementos del poder judicial israelí, lo realmente terrible e intolerable que han sido las acciones de la Suprema Corte de Israel. Y supongo que el punto que plantea el libro es dejar de lado todas tus ideas preconcebidas, dejar de lado toda la política. Solo mira la ley y la democracia, y entenderás muy rápido que lo que está pasando en Israel absolutamente tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera radical. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like y o suscríbete a JNS, haz clic en la campanita para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay el podcast Jonathan Tobin Daily, donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el programa diario como Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora, volvamos al programa de hoy. Creo que la pregunta con la que quiero empezar, mientras profundizamos en estos argumentos, es: ¿existe algún paralelo en algún otro lugar? Que una Corte Suprema, que un poder judicial tenga el poder que el poder judicial en Israel se ha adjudicado a sí mismo. Sé que cuando he abordado este tema con algunos académicos del derecho estadounidenses que no sabían mucho al respecto, conozco al profesor Jonathan Turley, quien es más conocido, ya sabes, como autor, y bueno, es profesor de derecho, pero es más conocido, ya sabes, por ser analista legal en Fox News. Y él me dijo que cuando surgió el tema por primera vez, asumió que iba a ponerse del lado de la Suprema Corte de Israel y del Poder Judicial en contra, ya sabes, de las personas que intentaban restringir a los jueces. Así que su inclinación siempre fue estar a favor de lo que él asumía que era el Estado de Derecho y, ya sabes, un poder judicial independiente. Y luego finalmente descubrió, cosa que antes no sabía, el poder que realmente tenía la Suprema Corte de Israel. Y se encontró del otro lado. Él estaba de acuerdo con los proponentes de la reforma judicial. ¿Existe algún otro lugar en el mundo que tenga una Suprema Corte como la de Israel? Bueno, Jonathan, ese es un muy buen punto. Y creo que es algo muy importante a considerar, que realmente no hay nada ni remotamente parecido a lo que tenemos en Israel en ninguna parte del mundo. Y lo que vemos es que, ya sabes, cuando le preguntas a algunos de los supremacistas judiciales en Israel, ¿verdad? El grupo a favor de la corte o los manifestantes en el movimiento de protesta, les dices, ¿por qué no adoptamos algún mecanismo, algún sistema constitucional de cualquier otro país del mundo? Podemos tomarlo tal cual, sin cambiar nada. Podemos tomarlo todo. Dime uno que te parezca aceptable y no estarán dispuestos o no podrán nombrar ni uno solo. Y la razón es porque no hay ningún país en el mundo que le otorgue a sus tribunales el tipo de poder gobernante antidemocrático y sin rendición de cuentas que hoy existe para la Suprema Corte de Israel y sus agentes. Así que, objetivamente, simplemente no hay nada remotamente parecido al tipo de poder que ha acumulado la Suprema Corte de Israel. Y creo que vale la pena dar algunos ejemplos, pero antes de entrar en ellos solo diré. Esta es una parte tan importante de por qué escribí el libro, en el sentido de que gran parte de esta conversación y este debate se mantiene y se lleva a cabo a nivel de eslóganes, generalizaciones, titulares, y la gente realmente no entiende de qué se trata esto. Y creo que es muy tentador comparar la situación en Israel y asumir que de alguna manera está conectada o es similar a tus propias jurisdicciones, conversaciones y desacuerdos familiares, etc. Y lo que vemos es que el diablo está en los detalles, o como decimos en Israel, Dios está en los detalles.
Lo que significa que sí, por supuesto, a un alto nivel de generalización hay todo tipo de opiniones diferentes sobre esto. Y debo decir, es tentador a veces ver esto como algo similar a otros, ya sabes, esfuerzos autoritarios en otras partes del mundo, donde, ya sabes, algunas de las primeras medidas de los regímenes autoritarios son desmantelar el poder judicial, desmantelar las protecciones para los derechos y libertades individuales, desmantelar las protecciones para el proceso democrático, etcétera. Pero en el momento en que miras los detalles, en el momento en que examinas esto, aunque sea un poco, incluso a un nivel superficial, entonces entiendes de inmediato que esto no se parece en nada a eso. Que la mayor amenaza para la democracia israelí, el mayor problema con la democracia israelí y el Estado de Derecho es la propia Corte Suprema de Israel y sus aliados y sus intermediarios. Entonces, ¿puedes darnos algunos ejemplos de cómo se compara la Corte Suprema de Israel con otras cortes? Por supuesto, y en muchos sentidos esto es muy fácil porque la lista es tan larga y los ejemplos son tan graves. Así que déjame, solo de memoria, darte algunos ejemplos sencillos. Uno es que la Corte Suprema de Israel ha eliminado por completo las nociones mismas de legitimación y justiciabilidad. Así que la idea misma de que las únicas personas que pueden solicitar una reparación al tribunal son personas que tienen algún tipo de agravio individual con el gobierno, ¿verdad? Solo si has sido perjudicado por el gobierno, solo si tienes una disputa individual y concreta, entonces puedes venir y exigir que la Corte resuelva entre ustedes en esta disputa. Este no es en absoluto el caso en Israel, y la Corte ha dictaminado que absolutamente cualquier persona puede presentar una petición ante la Corte Suprema de Israel. Lo llaman un peticionario de interés público, esencialmente para objetar cualquier acción del gobierno. Así que la legitimación, que es una de las barreras tradicionales más fundamentales al poder judicial en el mundo, ha sido completamente descartada por la Corte Suprema de Israel. Otro ejemplo importante, o un ejemplo relacionado, es el de la justiciabilidad, que es la noción de que algunos temas están fuera del alcance del tribunal. Y la Corte Suprema de Israel ha dictaminado que no existe ningún tema concebible. No existe ningún tipo concebible de acción gubernamental que esté fuera del poder del tribunal y que esté fuera de la autoridad del tribunal para revisar, considerar y, por supuesto, anular e invalidar, etc. Y esto es fundamental porque todos los tribunales del mundo operan bajo el supuesto de que no toda cuestión de gobierno y política es una cuestión que pueda resolverse judicialmente, o que es una cuestión que le corresponde a los tribunales, o que siquiera pueda considerarse en términos legales en absoluto. Dejando eso de lado por un momento, les daré otros dos ejemplos realmente importantes que creo que dejarán esto más claro por un momento. Uno es la doctrina de la razonabilidad. Y esta es una doctrina o un estándar de revisión que la Corte Suprema de Israel inventó a finales de los años 80 y principios de los 90. Y dice que evaluará cada decisión y política del gobierno según sus méritos. Y básicamente significa que usando todo tipo de términos legalistas, la Corte simplemente decidirá: ¿estamos de acuerdo, nosotros, los jueces, estamos de acuerdo o en desacuerdo con una determinada decisión de política pública del Poder Ejecutivo? Y entonces la anularemos. En palabras de la propia Corte, dicen que preguntarán si el gobierno sopesó correctamente los factores y consideraciones en competencia, si sopesó correctamente los factores y consideraciones en competencia. Esto es, por supuesto, la esencia de gobernar en sí mismo. Y simplemente pregunta: ¿estamos de acuerdo con el resultado final? ¿Creemos que el resultado final está justificado si el gobierno hizo lo correcto? Y esta doctrina, si la combinas por un momento, piensa en la legitimación y la justiciabilidad de las que hablé antes. Así que cualquier persona puede presentar una petición ante la Corte Suprema para impugnar cualquier acción del gobierno por cualquier motivo concebible. No tienes que tener ningún tipo de fundamento legal en absoluto. Y el resultado ha sido que la Corte se ha entrometido en cada parte concebible e intervenido en cada aspecto imaginable de las acciones ejecutivas del gobierno que puedas imaginar. Y un gran ejemplo de todo esto, que creo que lo resume bien, es el de los nombramientos ejecutivos. Y creo que este es un buen ejemplo para las personas que escuchan en otras jurisdicciones, porque esto es algo que no sucede en ninguna otra parte del mundo. En Israel, la Suprema Corte de Israel revisa regularmente la llamada validez, la razonabilidad legal de cada nombramiento de alto nivel. En todo el gobierno ejecutivo, hasta el nivel de los ministros del gabinete, ¿verdad? El jefe de los departamentos y ministerios del gobierno. Así que si puedes imaginar al presidente de Estados Unidos o al primer ministro de Canadá nombrando al secretario del Tesoro o al secretario de Estado, y luego llega a la Suprema Corte. Recibe una petición de una persona que no tiene ningún agravio, es decir, es solicitada por una ONG sin fines de lucro cualquiera o por un ciudadano individual bajo el argumento de que simplemente no están de acuerdo, que piensan que es una idea poco sabia. Y entonces la Corte interviene en esa decisión de nombramiento del gabinete y dice: creemos que tu nombramiento es irrazonable, no ilegal,
no ilegal. No viola ninguna ley vigente ni reglas estrictas, ¿verdad? Dejando eso de lado, simplemente es irrazonable y por lo tanto inválido. Y la Suprema Corte de Israel ha hecho esto con ministros del gabinete. Lo ha hecho para cada uno de los nombramientos ejecutivos de más alto nivel que puedas imaginar. Así que jefe del Estado Mayor Militar, jefe de la Policía Nacional, jefe de las principales organizaciones de espionaje e inteligencia de Israel y otros nombramientos de alto nivel en todo el servicio civil israelí. Y justo esta semana, la Corte Suprema de Israel finalmente dio una decisión sobre si permitiría el nombramiento del jefe del Mossad de Israel, de Ronen Gafman, quien simplemente no había ninguna objeción legal concebible para que él fuera nombrado. Y aún así, la Corte tuvo este proceso prolongado donde finalmente supuestamente aprobó ese nombramiento. Y bien pudo haber invalidado ese mismo nombramiento. El último ejemplo que voy a dar, y espero que la cuestión de los nombramientos ayude a entender eso, la justiciabilidad, la legitimación, la doctrina de la razonabilidad. Y esto es solo una muestra de algunos de estos temas. Pero el último tema, que sé que a muchos de nuestro público les interesa, son las cuestiones constitucionales. Y estoy seguro de que podemos profundizar un poco más en esto, así que lo diré en una sola frase. La Suprema Corte de Israel realiza el control judicial de la legislación. Anula leyes primarias sin contar con una constitución escrita, una constitución convencional en el sentido habitual del término. Simplemente no hay nada como esto en el mundo. Hay países en los que los tribunales anulan leyes basándose en una constitución escrita y convencional. Hay países en los que no existe la revisión judicial, donde los tribunales no anulan leyes. Eso incluye lugares atrasados como el Reino Unido, Nueva Zelanda, los Países Bajos o Suiza, ¿verdad? Esta es una forma aceptable de democracia. Pero solo hay un país en el mundo, solo uno, en el que la Suprema Corte puede anular leyes debidamente promulgadas por el Parlamento electo y que rinde cuentas sin la más mínima base constitucional, sin nada que se parezca a una constitución escrita convencional. Así que estos son solo algunos ejemplos para mostrar cuán alejado está Israel de cualquier cosa remotamente familiar en todo el mundo occidental. Sí, creo que, ya sabes, trazaste un panorama muy claro y sí quiero profundizar un poco más en algunos de estos conceptos más adelante. Pero diste una imagen de un sistema judicial y una Suprema Corte que es, ya sabes, el gobierno no designado. Ya sabes, asume el poder sobre los líderes electos del Estado de Israel. Y, sin embargo, los opositores a la reforma judicial enmarcan sus argumentos como si se tratara de la democracia cuando, lógicamente hablando, lo que quieren es limitar el poder del electorado a través de una institución no democrática como el poder judicial. Y supongo que para entender este debate, creo que necesitamos regresar a los años 80 y 90, cuando el ex juez de la Suprema Corte, Aharon Barak, y sus acólitos concibieron la idea de expandir el poder de la Suprema Corte de Israel, porque este no era el modo en que el sistema había funcionado en los primeros 40 años de Israel. Ciertamente, por ejemplo, David Ben Gurión nunca se habría imaginado que la Suprema Corte en su época intentaría decirle a quién nombrar en varios cargos o cómo dirigir el gobierno de Israel. Entonces, ¿cómo fue que Barak y estas personas a quienes tú creo que correctamente llamas supremacistas judiciales lograron apoderarse de tanto poder? Absolutamente, Jonathan. Y creo que señalas correctamente, y esto es un aspecto importante que hay que tener en cuenta, que esto no siempre fue así y que la Suprema Corte de Israel no siempre fue así. En 1948, 1949, cuando se fundó el Estado, y hasta principios, debería decir, mediados de los 80, principios de los 90, cuando la Corte Supremacista de Barak tomó el control, Israel tenía una corte decididamente moderada. Esa corte era muy sólida, debo decir. La Suprema Corte de Israel era muy sólida. Algunos incluso podrían llamarla activista en cuanto a hacer que el gobierno rindiera cuentas, asegurarse de que el gobierno no violara la ley y de que no abusara de su poder de manera ilegal. Y era una corte muy seria y sólida cuando se trataba de los derechos y libertades individuales, a veces incluso reconociendo los llamados derechos no enumerados, que formaban parte de nuestro carácter democrático, aunque ni siquiera fueran derechos establecidos por ley. Así que esta era una corte que se tomaba muy en serio la protección judicial de los derechos. Se tomaba muy en serio hacer que el gobierno rindiera cuentas. Y aún así,
Era una corte moderada en el sentido de que respetaba fundamentalmente la noción democrática de la soberanía popular y del poder democrático a través de las instituciones representativas elegidas. Era una corte que respetaba la interpretación de la ley en el sentido de que respetaba que la ley es la ley. Y si el gobierno, la legislatura y el parlamento han dejado clara su intención y su deseo a través de la ley, entonces esa es la ley que debe ser respetada por la Corte. Y un respeto fundamental por la idea de la supremacía parlamentaria por el hecho de que Israel no tenía una constitución. Y por lo tanto, la Corte había dicho una y otra vez que, por supuesto, no tiene el poder de anular las leyes aprobadas por el Parlamento. Así que tienes toda la razón al observar que Israel tuvo lo que podrías llamar una corte moderada o una corte democrática durante gran parte de su historia y hasta los años 80 y 90. Y lo digo en broma, Jonathan, a veces deberíamos hacer un juego de beber. Cada vez que mencionemos a Aharon Barak, deberíamos hacer un brindis o echarnos un trago. Pero vamos a dejar eso para la... Porque él es el personaje central en este drama. Precisamente. Y hablo de esto un poco más a detalle en mi libro, especialmente en la introducción. Y digo que describo la sombra que Aharon Barak proyecta sobre todo el sistema legal israelí y especialmente sobre la supremacía judicial. No hay duda de que Aharon Barak, el juez Aharon Barak, fue la fuerza impulsora y el arquitecto de la Corte Suprema de Israel actual y de la supremacía judicial tal como la conocemos. Entonces, ¿por qué sucedió esto y cómo logró salirse con la suya la Corte? Obviamente esta es una de las grandes preguntas. Y creo que, ¿sabes? Una de las cosas a las que probablemente te refieres y de las que ya dijiste algunas palabras antes, es que por supuesto esto tiene que ver con tensiones sociales subyacentes y cambios importantes en la política y la demografía en Israel. Esto no es un secreto y de hecho es algo a lo que aluden o que reconocen muchos grupos diferentes. Y para resumirlo, en 1977, la derecha israelí, los partidos de derecha israelíes y especialmente el Likud, tomaron el poder por primera vez en la historia de Israel. Y hasta ese momento, la política y el gobierno israelí estaban dominados por la política de izquierda y el Partido Laborista Israelí y sus diferentes variantes. Y así que esto fue un cambio importante en Israel. Y muchas élites en Israel estaban horrorizadas ante la idea de que hubiera un gobierno de derecha y que las masas ignorantes que votaban por políticos de derecha tuvieran algo que decir en las cuestiones importantes de la vida israelí. Sí, déjame solo. Te detengo cuando usas la frase masas ignorantes, que es, ya sabes, la forma en que las élites culturales expresan su desprecio por partes del electorado. Pero esto también fue impulsado en parte por las diferencias entre, ya sabes, ashkenazíes y mizrajíes. Ya sabes, personas que no venían de Europa, pero que, ya sabes, fueron en gran parte discriminadas en los primeros años de la historia de Israel. ¿Y quiénes votaron por la derecha política en lugar de los poderes tradicionales de la izquierda? Absolutamente, aunque es realmente interesante. Sí, absolutamente. Una parte importante de esto es el poder político y demográfico ascendente de los judíos mizrajíes. O sea, judíos de ascendencia de Medio Oriente o del norte de África, judíos religiosos o judíos que son más tradicionales en cuanto a la observancia religiosa, identidad o afiliación. Ni siquiera necesariamente ortodoxos, ciertamente no necesariamente ultraortodoxos, pero muchos judíos que simplemente son más afines, ya sabes, a la herencia y tradición judía. Y, ya sabes, podrías incluir también algunos otros elementos ideológicos ahí, como una visión nacional más sólida sobre el carácter e identidad de Israel. Una visión más. Una visión más segura respecto a la posición de Israel en Cisjordania y Gaza o Judea y Samaria, etc. Tantas diferencias fundamentales, pero absolutamente especialmente esa diferencia demográfica central con las fuerzas políticas en ascenso a finales de los años 70. Y esto llevó, y muchos pueden ver que debería decir que uno de los pensadores más importantes o una de las personas más destacadas que han articulado este punto de vista es el profesor Menachem Meltzer. Él fue decano de la Facultad de Derecho de Tel Aviv, receptor del Premio Israel, que es el máximo honor civil de Israel. Y este tipo es una persona de izquierda radical en términos de su visión del mundo e ideología. Esto no lo digo de manera despectiva, él mismo se describiría absolutamente de esa manera y siempre ha estado activo en esos mundos ideológicos. Y con los años, él se ha convertido en uno de los críticos más fuertes de la Corte. Y en los años 80 y 90, él fue uno de los primeros en describir el cambio en el Poder Judicial y en vincular ese cambio en el Poder Judicial
con estos cambios demográficos y políticos. Y él, muy acertadamente en mi opinión, identificó que este cambio en el poder político significaba que las élites laicas askenazíes en Israel estaban decididas a mantener ciertos centros de poder de facto, que estaban aislados y protegidos, aislados de los mecanismos reales y democráticos de ejercicio del poder, sujetos a rendición de cuentas. Hay una frase que me gusta de Lord Jonathan Sumption, quien es juez de la Corte Suprema del Reino Unido. Él lo llama los resortes del poder, ¿verdad? ¿Cuántas barreras hay entre los votantes reales y el pueblo y los resortes del poder, los verdaderos mecanismos mediante los cuales se gobierna? Y ciertamente, a finales de los años 70 y principios de los 80, la izquierda política israelí y sus élites seculares askenazíes asociadas estaban decididas a levantar estas barreras entre el pueblo y los resortes del poder, y la Corte Suprema de Israel fue una de las más grandes y quizás hoy sea la mayor de esas barreras. Sí, así que vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo se salieron con la suya? Quiero decir, no puedo imaginar una Corte Suprema, digamos, en los años 50. O, ya sabes, haciendo esto y proclamando como lo hizo Barak, ya sabes, afirmando el poder de los tribunales. Y un primer ministro, Ben Gurión, dejándolo salirse con la suya. Sabes, eso se habría detenido de inmediato, me imagino, de alguna manera. ¿Por qué la Knesset, elegida democráticamente, permitió que la arrinconaran de esta manera y sin realmente oponer mucha resistencia? Es una gran pregunta, y creo que hay muchas buenas respuestas. No es que no haya buenas respuestas, es que hay demasiadas buenas respuestas. Déjame intentar darte algunas. Mi primera respuesta, que en realidad no es una respuesta justa, pero creo que vale la pena decirlo, es que en cierto sentido no importa. Y a lo que me refiero con eso es que quiero que leas mi libro porque quiero que entiendas lo grave que es la situación y cómo llegamos aquí y cómo permitimos que sucediera y por qué el Knesset israelí o el electorado fueron tan complacientes o incluso negligentes al permitir que esto sucediera. Bien, quiero decir, podemos analizar cómo sucedió eso hasta el cansancio. Pero lo que realmente importa, o lo que creo que es más importante, es entender dónde estamos ahora y no solo cómo llegamos aquí, y entender lo grave que es la situación y cuánto necesita cambiar. Sin embargo, esa no es una respuesta real a tu pregunta, así que déjame ofrecerte algunas respuestas. Una es la naturaleza algo confusa y caótica del propio gobierno israelí. Todos los gobiernos israelíes son gobiernos de coalición, son notoriamente inestables. El tiempo de vida promedio de un gobierno israelí es de aproximadamente 2 años antes de que colapse. Y hay algo en el orden constitucional del gobierno israelí, algo en el marco institucional del gobierno israelí. Lo deja muy poco preparado para enfrentar, abordar y deliberar adecuadamente. Y pensar en ello y luego abordar este tipo de usurpación de poder por parte del poder judicial. Así que desde una perspectiva estructural, el gobierno israelí siempre ha estado en una posición notablemente debilitada, y en muchos sentidos, y te daré solo un ejemplo. A principios de los años 90, la Corte Suprema de Israel obligó al primer ministro Yitzhak Rabin, quien era un primer ministro laborista de izquierda en una coalición de izquierda. Lo obligaron a despedir a 2 ministros del gabinete sin ninguna base legal, y esto se conoce como la famosa doctrina Derry. Cuando la Corte hizo eso, Rabin apenas puso resistencia. Y, ¿sabes? Yitzhak Rabin era realmente, en muchos sentidos, parte de la vieja guardia de la élite de la izquierda israelí. Por supuesto, fue trágicamente asesinado en 1995, y él no era, ya sabes, no era un debilucho. Era un tipo muy serio y tenía un gran apoyo y respaldo en los círculos políticos de Israel. Y aún así, no estaba dispuesto a enfrentarse con la Corte en este tema escandaloso, en un tema donde la Corte simplemente le dijo que despidiera a sus ministros del gabinete sin la más mínima base legal. Así que, y una de las explicaciones para eso que se puede ver muy claramente, es simplemente su incapacidad en cuanto a sus socios de coalición, en cuanto a sus socios de gobierno, de siquiera tener tiempo para pensar en lo que está pasando, para entender lo que está pasando. Así que esa es una parte de la respuesta. Otra parte realmente importante de la respuesta que creo que los supremacistas judiciales en Israel realmente no quieren escuchar, pero creo que es parte de esto, es que la clase política israelí y el electorado israelí en realidad mostraron una enorme contención a lo largo de los años. Y tenían una enorme cantidad de respeto, solían tener una enorme cantidad de respeto por la Corte Suprema de Israel como institución.
Y debido a ese respeto, trataron de contenerse en muchas de las medidas más agresivas contra la Corte Suprema de Israel, e hicieron todo lo que estuvo en su poder para tratar de cambiar el rumbo de la Corte Suprema de Israel sin lograrlo, sin, ya sabes, irse a los extremos, sin que se convirtiera en una guerra total, sin realmente intentar cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder. Así que intentaron nombrar jueces que fueran más afines a sus puntos de vista, y la Corte Suprema lo bloqueó. Intentaron promulgar leyes que fueran más claras y que cambiaran algunos de los fallos de la Corte Suprema. La Corte Suprema ignoró estas leyes o, supuestamente, las interpretó como si significaran exactamente lo contrario de lo que decían. Así que creo que una explicación que a la gente no le gusta es esa. La clase política israelí, y especialmente, por supuesto, la derecha y el electorado israelí, mostraron una contención extraordinaria durante las últimas 3 o 4 décadas, hasta que llegaron al punto de quiebre, donde no tuvieron más opción que abordar esto de manera adecuada a través de medidas más agresivas y directas, limitando el poder de la Corte Suprema de una manera muy agresiva. Y eso es más o menos lo que vimos en las propuestas de reforma de 2023. Diré 2 cosas más sobre las razones de esto antes de que continuemos. Una tiene que ver, y esto es como el lado oscuro y siniestro de todo esto, y hablo de esto con mucho detalle en el libro. Los políticos israelíes y altos funcionarios israelíes, no solo políticos, sino también figuras importantes en el gobierno ejecutivo e incluso personas fuera del gobierno, en realidad tienen miedo de convertirse de facto en disidentes políticos. Y la razón por la que digo esto es porque la Corte Suprema de Israel ha instrumentalizado a las agencias israelíes encargadas de hacer cumplir la ley y al sistema de justicia penal, para intimidar a los políticos y desalentar a posibles adversarios del poder judicial israelí y del poder de la Corte Suprema de Israel. Y esto no es una teoría de conspiración, creo que esto se muestra de manera muy convincente a lo largo del libro. Es algo que se discute abiertamente en muchos círculos de la sociedad israelí. Y solo para darte una idea de esto, el mayor ejemplo de esto, volviendo a Yitzhak Rabin en 1993, fue cuando la Corte inició su doctrina Deri. Y la doctrina Deri significa simplemente que cualquier fiscal penal puede de facto destituir a un ministro en funciones del gabinete o a un alto funcionario ejecutivo del gobierno, o lo que sea, porque la Corte dictaminó que si hay una investigación penal en tu contra o una acusación penal en tu contra, entonces esa persona debe ser destituida o se ve obligada a renunciar. Y lo que esto hizo fue transferir de facto el poder de destitución a los tribunales y a los fiscales penales que cumplen las órdenes de la Corte. Y este terrible, terrible poder, que realmente sería inaceptable en casi cualquier país democrático del mundo, ha sido usado de manera abusiva con efectos enormemente devastadores por las fuerzas del orden y por distintos operadores de la Corte. Y hay una larga lista de adversarios de la Corte y de personas que son críticas de la Suprema Corte de Israel que perdieron sus empleos. O mucho, mucho peor, que realmente se vieron envueltos en procesos penales falsos y sin fundamento, que esencialmente terminaron con sus carreras políticas. A veces, por supuesto, mucho peor que eso. Así que este es un rincón oscuro, más siniestro, de la manera en que la Corte ejerce su poder institucional sobre otras ramas del gobierno. Y de nuevo, este es un punto realmente importante que realmente quiero que tomen en cuenta. Esto no es solo mi opinión. No es Jonathan Green aquí soltando teorías de conspiración. Todo lo que estoy describiendo está respaldado con gran detalle en el libro, no solo por los hechos en sí y las historias, etc., sino también por la forma en que esto está articulado y argumentado por destacados juristas israelíes, profesores de derecho, jueces, y son ellos quienes están diciendo esto. Y no se trata solo de un abogado israelí estadounidense, Jonathan Green. La última razón que daré muy brevemente, y esto es algo que los estadounidenses realmente no aprecian y que la gente fuera de Israel no aprecia. Francamente, esto es algo que los israelíes no aprecian, es hasta qué punto Israel está aislado y separado de otros países democráticos. Y el hecho es que la mayoría de la gente en Occidente y la mayoría de la gente en países democráticos no tiene idea de lo que está pasando dentro de Israel. Y la mayoría de los israelíes no tiene idea de lo que pasa en la mayoría de los países democráticos, porque la mayoría de los países democráticos del mundo, y ciertamente las democracias occidentales, tienen países homólogos. Tienen países hermanos con los que tienen un intercambio de ideas e información sin esfuerzo, regular y rutinario, ¿verdad? Y ya sea que sea lingüístico o territorial, y geográfico o cultural y étnico, pero es uno de esos tres, y a menudo más de uno. Cada país occidental en el mundo tiene otros países con los que de alguna manera se relaciona regularmente a nivel social, societal y demográfico. Israel no tiene ninguno de esos.
Así que cuando alguien me preguntó una vez, ¿los israelíes realmente prefieren el gobierno de los jueces sobre la democracia? Mi respuesta fue, muchos israelíes no saben que hay una diferencia. Y muchos israelíes, especialmente en la Facultad de Derecho y en los niveles más altos del gobierno, especialmente en la izquierda, ya sabes, en el campo de la izquierda, muchos israelíes les han enseñado a creer que la democracia realmente significa tutela platónica. Realmente significa reyes filósofos que pueden imponer sus puntos de vista y valores ideológicos al resto de la sociedad sin importar la voluntad del electorado, sin importar el proceso democrático, sin importar la ley. Hay muchos que realmente creen en esto y no conocen otra cosa. Dos de los principios clave del derecho consuetudinario inglés y ciertamente del derecho estadounidense, como ya mencionaste, son la legitimación y la justiciabilidad, que limitan la capacidad de las demandas y de los jueces para intervenir en diversas controversias. Sin embargo, los jueces de la Suprema Corte de Israel no creen que estos principios apliquen a su trabajo. Ya has explicado más o menos cuáles son estos principios y por qué actualmente no aplican a la Suprema Corte de Israel. Pero ¿cómo fue que el juez Barak, ya sabes, sacó esto aparentemente de la nada, la idea de una corte que, ya sabes, tenía el derecho de intervenir en cualquier cosa? Me refiero a supervisar cada aspecto del gobierno y sin ningún límite. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Ya sabes, creo que ya hemos hablado un poco de eso, hemos tocado el tema. Si fue por política, por el cambio en el carácter de la sociedad israelí. Pero ¿de dónde vino eso? La idea de que una corte pudiera simplemente pasar por encima de todo. O sea, suena un poco como el poder de un rey en una monarquía medieval. No había ningún límite al poder del rey, ya sabes, para hacer lo que quisiera. Como dice el viejo refrán francés, c'est le vouloir de roi, c'est le vouloir de loi. Ya sabes, la voluntad del rey es la voluntad de la ley. Correcto. ¿Cómo se convirtió la Suprema Corte de Israel en el rey de Israel? Correcto. Es como l'État c'est moi o como sea que se llame, ¿Verdad? o el Estado soy yo. Sí, esa es una excelente pregunta. Creo que probablemente, ya sabes, hay varias explicaciones posibles, pero diré algunas cosas rápidamente. Y es que, primero que nada, Aharon Barak en sí mismo fue y es un brillante jurista. Sí, Él sigue vivo. No podemos hablar de él en pasado. no sé si era brillante. Quiero decir, no sé si sigue siendo brillante, pero ciertamente en ese momento era considerado, y estoy bromeando, por supuesto que sigue siendo un brillante académico del derecho, realmente en muchos sentidos, una especie de prodigio legal, y creo que nadie puede quitarle eso. También estaba dotado de otras dos características clave, que fueron fundamentales en la forma en que hizo esto. Una es un carisma excepcional y, ya sabes, la capacidad de construir y mantener relaciones personales con muchos de sus adversarios intelectuales, políticos, ideológicos, etc. Y la tercera es una especie de perspicacia política. Y muchos discuten, y de nuevo, esto no es conspirativo. Mucha gente habla de esto, incluidos los partidarios de Barak. Muchos hablan de la llamada corte estratégica de Barak y de la sofisticación con la que Aharon Barak y sus aliados impulsaron sus reformas y sus cambios en el poder judicial israelí. No hay duda de que, antes que nada, para respaldar lo que hizo, Barak reunió estos argumentos judiciales increíbles, que eran muy difíciles de refutar. Y la gran mayoría de sus rivales, ya fueran políticos o judiciales, simplemente no tenían las herramientas, el conocimiento legal, el tiempo o la capacidad para enfrentarse a ellos de manera seria. Y para cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando, o para cuando estos argumentos intelectuales en contra de esto realmente se cristalizaron y cobraron impulso, ya era un hecho consumado. Y por así decirlo, el daño ya estaba hecho. Pero además, Aharon Barak y su corte implementaron sus reformas al poder judicial israelí de una manera muy gradual y muy incremental. Y en este sentido también fue muy sabio y estratégico en la forma en que lo hicieron. Entonces, por ejemplo, muchas veces expandían cierta doctrina o ampliaban algún elemento del poder de la corte, pero lo hacían en una opinión disidente. Auerbach lo hacía en una opinión disidente, o lo hacía en lo que se llama dicta, que significa esa parte de la sentencia que realmente no es una parte integral de la decisión. No lo es, se trata más bien del razonamiento legal de fondo, de las teorías detrás de lo que hace la Corte. No es una parte central de la decisión vinculante real. Pero a través de los dicta y de las opiniones disidentes, la Corte desarrollaba un conjunto de teorías.
Y luego, de manera bastante poco sincera, tengo que decirlo, bastante poco sincera, bastante astuta, la corte, especialmente bajo Aharon Barak, es tristemente célebre por hacer esto. Luego, retroactivamente, aludían a estos argumentos como si ya fueran criterios jurídicos asentados. Así que Aharon Barak, de manera bastante notoria, en cierto fallo, cuando tenía la mayoría y tenía a su gente detrás de él, aludía a una opinión disidente suya o de alguien más. Él aludía a lo que era puramente obiter dicta, y claramente no era derecho asentado, y simplemente fingía, bueno, ya sabes, esto ya se decidió, esta ya es la doctrina de larga data de la Corte, y no estamos haciendo nada nuevo. No estamos desarrollando ninguna doctrina nueva, solo estamos aplicando el derecho asentado. Y luego, el último elemento de eso es que la Corte también tomaba estas decisiones de manera muy estratégica sobre temas que tenían menos probabilidades de atraer la atención pública, de provocar ira política y de generar una reacción política negativa. Así que, a menudo, la Corte desarrollaba una teoría novedosa o radical, pero no anulaba la ley en cuestión. Supuestamente aprobaba la ley, pero lo hacía basándose en una teoría completamente radical, una teoría legal que no tiene fundamento en la ley ni en la teoría constitucional, etc. O anulaba una ley, ¿verdad? Probaba una nueva doctrina o anulaba alguna acción del gobierno, pero lo hacía por algo bastante insignificante que ya era muy impopular desde el principio o lo que sea. Y de esta manera, por así decirlo, consolida su poder en un sentido en el que la clase política o los actores políticos no tienen la verdadera voluntad ni el respaldo público para enfrentarse adecuadamente, así que la Corte consolida su poder. Entonces, el verdadero ejemplo aquí es, ya sabes, la rana que se va cocinando lentamente en el agua. El agua empieza fría y va subiendo un grado a la vez hasta que es demasiado tarde para que la rana se dé cuenta de que el agua ya está hirviendo y no puede salir. Esto es una descripción muy adecuada de la manera en que la Corte Suprema implementó sus cambios. Pero la última parte que diré de todo esto es, por supuesto, y esto es fundamental. Esto remite a los argumentos más sociológicos y culturales que estabas planteando. La Corte tenía el claro respaldo de grandes sectores de la clase política israelí, incluyendo a algunos de la derecha, ya sea que eran demasiado ingenuos para entender lo que estaba pasando, o demasiado ignorantes, o aquellos que, aunque eran de derecha, pertenecían a las élites de tal manera que no estaban dispuestos a desafiar a la Corte al hacer esto. Y quizás más importante aún, la Corte tenía el respaldo de otros grandes centros de poder de la élite, ya sea en el ejército, los medios de comunicación, la educación superior y todos estos otros, tanto en el ámbito gubernamental como no dominados por la misma élite cultural y política. exactamente. Y estas son personas que comparten una misma visión, que pertenecen al mismo tipo de élite cultural y que comparten los mismos puntos de vista, ya sea sobre el poder judicial o sobre los resultados sustantivos que genera la Corte. Así que la Corte siempre lo supo, y creo que en 2023 eso se demostró o realmente quedó establecido. Realmente vimos que eso se puso a prueba y se comprobó que era cierto. Que las acciones y tendencias supremacistas y antidemocráticas de la Corte siempre han tenido este tipo de respaldo en segmentos importantes e influyentes de la sociedad israelí. Una última observación en este contexto, y no sé si esto es algo a lo que te referías o no, pero es algo de lo que hablo en el libro. ¿Es eso? Israel también difiere de muchos de sus pares occidentales en el sentido de que no comparte las mismas suposiciones liberales democráticas originales sobre el poder del gobierno. Y a lo que me refiero con eso, no lo digo en el sentido en que algunas personas suelen decirlo, como si se tratara del Estado de Derecho o de las libertades individuales o algo así. En realidad no se trata de eso en absoluto. Se trata de la suposición central de que el poder reside en el pueblo. En la población y en el demos que es soberano, ¿verdad? La idea de la soberanía popular, la idea del poder popular supremo y que es el propio demos, es decir, el propio electorado, en quienes se debe confiar. Ellos son los guardianes supremos de la sociedad y, por supuesto, del orden democrático. Entre los elementos más problemáticos de la sociedad, a quienes se debe sospechar es al propio gobierno, y no solo al gobierno electo de alto nivel, sino especialmente a la clase civil y a la burocracia gubernamental. Lo que es diferente en Israel es que allí se da una especie de enfoque inverso. Y esto es porque, en muchos sentidos, Israel fue fundado como un país con una inclinación mucho más socialista. Muchas, ya sabes, posturas marxistas explícitas formaban parte de la orientación fundacional, del ethos fundacional de Israel. Esto incluía también, por supuesto, tendencias estatistas muy marcadas.
tendencias. Y todo esto, en pocas palabras, significa que muchos israelíes consideran al público, al electorado, como sospechoso, ¿verdad? El público y el electorado son la parte más peligrosa de la democracia, por así decirlo. Y la burocracia estatal, no los funcionarios electos que son, digamos, un mal necesario. Ellos actúan movidos por incentivos impuros de las elecciones y cosas así. Pero es la burocracia estatal y el servicio civil y ese tipo de clase arraigada, ellos son en quienes se debe confiar. Entonces, para decirlo un poco más brevemente, lo que tiene es esta forma invertida y muy distinta de abordar el poder gubernamental. Tienes grandes partes de la sociedad israelí que están mucho más dispuestas a confiar en las burocracias arraigadas, incluido el poder judicial, y mucho menos dispuestas a confiar en el proceso democrático, el electorado y el propio pueblo. Y esto hace que sea mucho más fácil aceptar y apoyar el tipo de supremacía judicial que hemos visto en las acciones de la Corte Suprema de Israel durante las últimas 4 décadas. Sí, creo que eso realmente va al meollo del asunto. Sabes, la base misma del sistema democrático en Estados Unidos es esa idea. Está en la Declaración de Independencia, que, sabes, las personas están dotadas por su creador de ciertos derechos y que los derechos del individuo no son un regalo del gobierno ni de un monarca. Les vienen, ya sabes, de Dios. Esto todavía es algo que algunas personas de la izquierda discuten en Estados Unidos, pero ya sabes, está consagrado en los documentos fundacionales. Y claramente las élites judiciales israelíes que, ya sabes, de alguna manera impusieron esta supremacía judicial, no lo creen en absoluto. Y de hecho, todo el objetivo del movimiento para proteger la democracia que vimos tomar las calles en Israel en 2023 era una desconfianza hacia la gente y una creencia quizás de que, ya sabes, un lado de la disputa política entre la derecha y la izquierda más o menos, ya sabes que estaban perdiendo y que ellos, ya sabes, cuando Netanyahu y su coalición ganaron en 2022 y tenían, ya sabes, una mayoría pequeña, pero real, que tal vez nunca volverían a ganar otra elección. Y por lo tanto, tenían que crear protecciones para el poder judicial para asegurarse de no perder el poder. Creo que esa es una característica fundamental de esto, y creo que hay una manera en la que podemos decir algo similar. Es decir, hay una forma en la que puedo reformular tanto lo que tú dijiste como lo que yo dije, de una manera que sea más caritativa, más generosa con la Corte, como para mostrar la mejor cara de lo que la Corte ha hecho y lo que está haciendo. Bueno, queremos ser justos. Absolutamente. Y digo esto porque creo que también apoya mi argumento. Pero a lo que me refiero con eso es que estoy de acuerdo con lo que dijiste. Estoy de acuerdo con lo que yo dije. Pero veámoslo de esta manera. En la versión más caritativa y generosa de lo que ha hecho la Corte, digamos. La Corte y sus partidarios han reconocido eso. Israel tiene diferentes fallas en su sistema de gobierno y tiene controles insuficientes sobre el poder mayoritario, ¿verdad? Y digamos que la Corte y sus partidarios rechazan este tipo de visión de una democracia pura y desenfrenada y dicen, bueno, el gobierno de la mayoría no lo es todo. La soberanía popular no lo es todo. Todos estamos de acuerdo en que debe haber controles sobre el poder popular. Todos estamos de acuerdo en que debe haber controles y límites al poder mayoritario, etc. Digamos que esto es lo que está diciendo la Corte. Y creo que ya sabes, muchos en Estados Unidos y en países occidentales, muchos constitucionalistas como yo estamos de acuerdo con esa premisa a nivel teórico. Es decir, estamos de acuerdo en que en una democracia óptima debería haber quizá una constitución escrita. Debería haber varios mecanismos sofisticados que equilibren, limiten o impidan de alguna manera el poder mayoritario, etcétera, etcétera. Lo que hizo la Corte, especialmente en 1995 con su revolución constitucional y su invención de la Constitución israelí, pero lo que ha hecho de manera más amplia, es decir, en ausencia de pesos y contrapesos que consideramos suficientes, ¿verdad? Nosotros, los jueces, en ausencia de pesos y contrapesos que nosotros, los jueces, consideramos suficientes, simplemente vamos a imponer estas limitaciones al gobierno israelí, a la vida pública israelí y esencialmente a la sociedad israelí y al electorado israelí. Y lo haremos sin tener en cuenta la ley, sin ninguna base legal. Lo haremos sin ningún debate público. Lo haremos sin ninguna autorización ni legitimidad pública, es decir, sin que el electorado haya sido consultado, sin que el electorado haya dado su acuerdo ni su consentimiento a nada de esto.
Así que la Suprema Corte de Israel llevó a cabo este experimento de constitucionalismo coercitivo, y la Suprema Corte de Israel dijo, queremos hacer de Israel una democracia constitucional sin una constitución democrática. Y lo que hemos visto, y digamos que esa es la mejor cara de lo que la Suprema Corte de Israel ha hecho. Digamos que se ha hecho, supongamos, no creo que esto sea cierto, pero digamos que se ha hecho con las intenciones más puras y con la mejor de las intenciones, una especie de sentimientos, etc. Este experimento ha sido un fracaso catastrófico. Y es una lección para los países de todo el mundo que consideran el poder judicial sin restricciones como una solución a los problemas de política pública, a los problemas sistémicos, a los problemas estructurales en su propio país. Porque esto se ha derrumbado por completo. El público ha rechazado esto. Grandes sectores del electorado israelí no están de acuerdo ni con los resultados de lo que ha hecho la Corte. No están de acuerdo, de hecho, han abandonado por completo el constitucionalismo. Y en ese sentido, el experimento de la Corte ha salido contraproducente, lo que significa que menos israelíes que nunca creen ahora en la idea misma de restricciones constitucionales impuestas judicialmente al gobierno, porque la Corte ha demostrado ser un socio tan poco confiable en ese tipo de esfuerzo. Y más que nada, por supuesto, la fe del público en muchas instituciones israelíes, pero especialmente en la Corte Suprema, se ha desplomado, se fue en picada. Y más que nada, y esto es muy importante, el experimento de la Corte en el curso del constitucionalismo ha socavado radicalmente la capacidad de los israelíes para llevarse bien a nivel público, a nivel político. Y lo que ha hecho la Corte es que le ha dado un incentivo, especialmente a la izquierda política, pero más ampliamente a diferentes grupos en la sociedad israelí. Les ha dado un incentivo para atrincherarse, para volverse más polarizados. Y lo que la Corte básicamente le dice a grandes segmentos de la sociedad es que no tienen que llegar a acuerdos, no necesitan negociar, no necesitan colaborar, ni siquiera necesitan hablar entre ustedes. No necesitan reconocer las preocupaciones o quejas del otro, ya sabes. Todo lo que necesitas hacer es escribir algo en tu computadora, firmarlo al final, presentarte en la Corte Suprema de Israel, pagar una pequeña tarifa y la Corte Suprema hará el resto. Y la Corte Suprema impondrá tus medidas de política pública, impondrá tu mecanismo democrático preferido, etcétera, etcétera, al resto de la sociedad. Y los dejaré con este pensamiento o con este punto. No existe una teoría de la democracia o del constitucionalismo. Y no hay ningún país en el mundo en la práctica que pueda apoyar un sistema así. No hay nada en el mundo que pueda apoyar la idea de que son los jueces, que son los tribunales, quienes imponen el sistema constitucional a un país. Simplemente no hay ningún lugar en el mundo en el que estas preguntas, ¿verdad? ¿Deberíamos tener una constitución? ¿Qué debería decir esa constitución? ¿Cuáles son los controles y contrapesos, verdad? Imaginen la Federalist Society, los papeles federalistas, ¿verdad? Los famosos documentos federalistas. ¿Cuáles son las preguntas que intentaban responder? No hay ningún país en el mundo, no hay ninguna teoría en el mundo que apoye la idea de que son los jueces quienes pueden responder esa pregunta, que son los jueces quienes pueden decidir. ¿Cuáles son nuestros mecanismos contramayoritarios? ¿Qué límites deberíamos tener sobre el poder mayoritario? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que la Corte Suprema de Israel ha intentado hacer. Es lo que efectivamente ha hecho en los últimos 30 o 40 años, ha impuesto sus propias respuestas a estas preguntas a la sociedad israelí. Sí, es asombroso, es cierto. Y mi última pregunta. Hablemos de hacia dónde vamos. Dado que los intentos de reformar el poder judicial casi destrozaron a Israel en 2023, es ampliamente aceptado que la división en la sociedad israelí, que ya sabes llevó a hablar de una guerra civil, fuera real o no, atrajo a Hamás a atacar el 7 de octubre. Es realista imaginar, incluso con un nuevo Knesset, incluso si, ya sabes, el mismo partido que lo propuso en 2023 es reelegido, lo cual obviamente, ya sabes, de ninguna manera es seguro. De hecho, algunas personas dicen que definitivamente no va a suceder. ¿Puede aprobarse en un futuro cercano a pesar de la urgente necesidad de ello? ¿Pueden los manifestantes y, ya sabes, los que salieron a las calles en 2023 y sus aliados y quienes los respaldan desde la élite posponer la reforma indefinidamente? Por esta idea de que Israel, ya sabes, si Israel tiene que debatir esto y decidirlo, eso destruirá el país. Y la creencia por parte de, ya sabes, algunos de los manifestantes de que, ya sabes, si el sistema
por ilógico, loco y antidemocrático que sea, no se mantiene como está, entonces Ilmar Ben-Gvir será, ya sabes, el dictador de Israel y destruirá la vida de todos. Creo que estás haciendo la pregunta del millón que es, ya sabes, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Y hay alguna esperanza de cambio dado lo polarizadas que están las opiniones sobre esto en Israel? Eso es hablar de un veto de los alborotadores. Ya sabes, los manifestantes efectivamente vetaron. Y esa es una parte importante de esto. O sea, no es solo una cuestión de polarización. Es una cuestión de cuán extremas son las medidas que los opositores están dispuestos a tomar, ¿verdad? Si tienes opositores que están dispuestos a recurrir a medidas tan extremas que realmente ponen en peligro el bienestar de Israel, a veces incluso la supervivencia misma de Israel, entonces, ¿qué puedes hacer contra eso? Y esta es una pregunta realmente difícil. Creo que no hay una respuesta fácil. Y lo que digo, ya sabes, me gusta dejar a la gente. ¿Sabes? A la gente le gusta escuchar una respuesta optimista. Así que mi versión de eso es que va a mejorar, pero primero va a empeorar mucho. Y vas a tener que afrontar ah, disputas muy difíciles en la sociedad israelí en el futuro previsible sobre este tema. Y ya sea, o sea, puedes llamarlo la derecha, pero creo que son más bien las voces pro democracia en Israel. Aquellos que quieren desmantelar la supremacía judicial o bien se rendirán. Y simplemente dirán, está bien, tendremos que vivir con un sistema de supremacía judicial en el que no tenemos, ya sabes, en el que nuestro campo político simplemente no tiene una influencia real en el gobierno sin importar cuántas veces ganemos las elecciones. O el otro campo tiene que admitir que hay problemas genuinos aquí, problemas graves y profundos que deben ser atendidos, y que no pueden ser atendidos de manera superficial. Tienen que ser atendidos, ya sabes. En mi libro digo que no es ni con una bulldozer ni con un cincel, sino con la aplicación constante de un mazo. Las medidas para solucionar estos problemas de la Corte Suprema de Israel tendrán que ser inevitablemente muy significativas y muy considerables, muy sólidas. Y solo cuando lleguen a ese entendimiento podremos tener algún tipo de solución a estos problemas. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Diré dos cosas, y hago estas... ya sabes, planteo este punto en el libro. Uno es sobre la educación. El campo supremacista israelí, y especialmente en la izquierda, el campo supremacista judicial, necesita entender lo grave que es esto. Necesitan tener una comprensión más informada de la democracia, del gobierno popular occidental, del orden liberal occidental, del constitucionalismo, etcétera, de la tradición democrática occidental. Para entender lo absurdo que es esto, y no solo lo absurdo, sino lo perjudicial, lo ruinoso que es para cualquier sociedad libre, para cualquier sociedad democrática, y necesitan llegar a una comprensión genuina de eso. Eso es algo en lo que creo que tanto la diáspora judía estadounidense como los estadounidenses en general, y Occidente en general, podemos desempeñar un papel en eso. Y ustedes pueden desempeñar un papel al comunicarse con los israelíes de una manera mucho más efectiva, incluyendo a los israelíes de izquierda, que a menudo son aliados y amistosos, etc. Comunicándoles que, incluso si tienen preocupaciones válidas y legítimas, la situación actual con el poder judicial israelí simplemente es insostenible. Y simplemente es imposible en cuanto a sus justificaciones y en la práctica. Así que un elemento importante es un gran esfuerzo educativo para el electorado israelí y especialmente para la izquierda. Una sugerencia más práctica que hago es tener una asamblea constitucional. Y Jonathan, has mencionado que Israel ha tenido varios intentos de redactar una constitución a lo largo de los años, pero sorprendentemente casi nadie ha sugerido realmente volver a tener una asamblea constitucional. Es decir, no se trata solo de redactar una constitución entre un grupo de profesores de derecho en algún lugar y, ya sabes, enviarla para que la gente nos diga qué pensar o dejarla en manos de algunos legisladores. No, hay que hacer elecciones para una institución real que esté diseñada específicamente para redactar, promulgar y ratificar una constitución y luego entregarla al público para un referéndum, etc. Este es un modelo probado y conocido, ¿verdad? No estamos reinventando la rueda. Y sorprendentemente esto es algo que ha estado completamente ausente del discurso público israelí. Y creo que el marco de una asamblea constitucional es algo que, por supuesto, no eliminará toda la amargura y la polarización. Pero es exactamente el tipo de institución que está diseñada precisamente para dar cabida a esas diferencias. Y para eventualmente, por alguna casualidad, por algún milagro, realmente crear cierto nivel de consenso sobre estos temas.
Hay un tercer elemento en todo esto, que odio decirlo, pero es parte de esto, y creo que es importante que nuestra audiencia entienda que aquí también hay un tema de dinero involucrado. El grupo a favor de la democracia o el grupo a favor de la reforma judicial en Israel está completamente superado, sobrepasado y eclipsado por las fuerzas supremacistas judiciales de la izquierda. El dinero que gastan en estas cosas, en campañas públicas, centros de investigación, académicos y todo lo demás, simplemente empequeñece cualquier cosa que la derecha sea capaz de gastar en esto. Y personas que realmente quieren ver un cambio y una solución a este problema, quiero decir, no necesito decírselo a los estadounidenses, que lo saben muy bien. La filantropía y los esfuerzos de financiamiento como estos son el oxígeno que este tipo de cambio necesita para que suceda. Así que creo que eso también es una parte fundamental, un entendimiento tanto en Israel como en Estados Unidos. Y ya sabes, la comunidad judía de la diáspora, que si queremos generar un cambio en esto, entonces necesitamos invertir mucho y con intensidad en ello. Sí. Bueno, probablemente no sea la nota más optimista para terminar, pero se nos acabó el tiempo. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Dónde pueden nuestros oyentes y espectadores conseguir una copia de Rogue Justice y cómo pueden seguir tu trabajo? Muchas gracias. Bueno, terminaré esto con una frase que tal vez sea un poco más optimista o que está en un punto intermedio, simplemente diciendo que miren, este es un problema real. Israel es un lugar real con problemas reales. Sigue siendo un lugar maravilloso, un lugar increíble y todos queremos que prospere, que tenga éxito. Está lleno de, ya saben, sionistas bien intencionados, patriotas y buena gente, incluso en el poder judicial. Y ese es, creo, un punto de cierto optimismo. Pero más específicamente, Israel es un lugar real, tiene problemas reales. Para poder solucionar un problema, primero necesitamos entenderlo. Y para entenderlo, necesitamos observarlo detenidamente, de manera fría y objetiva. Eso es lo que hace mi libro. Así que eso nos lleva a tu pregunta. Mi libro. Y debería decir Rogue Justice. El auge de la supremacía judicial en Israel, que no he mencionado el título hasta ahora. Así que, bueno. Lo mencioné al principio. Sí. Sé que lo dijiste al principio. Primero que nada, Amazon, tu librería local, Barnes & Nobles, si estás en la mayoría de esos países, incluso en el Reino Unido, Canadá o Australia, también puedes pedirlo en Amazon. Si estás en Israel, también puedes conseguirlo en Amazon. Es un poco más complicado con el envío gratis, etc. Y hay otros lugares también. Debo decir que estoy, ya sabes, en X, antes conocido como Twitter, como Jonathan Green, donde publico y comparto, ya sabes, mis diferentes actividades. Creo que esa es la parte principal de todo esto. Bueno, gracias. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar la edición diaria de Jonathan Toebe, donde sea que escuchen sus podcasts. Y ya sea que nos estén viendo en una de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook o X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like o suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y denos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan de él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos de nuevo la próxima semana.